que andamos viendo que tienen que ver básicamente con matrices asociadas a transformaciones. ¿Está bien? Vamos a empezar desde este ejercicio, desde el 21, que sería uno de los más simples, y después le vamos a ir avanzando y llegando hasta, si podemos, algunos de los temas que vimos hoy en la teoría. Este primero es un ejercicio de los de matrices, de los más simples que hay, porque dice que tenemos que hallar la matriz asociada a cada transformación que me dan respecto de las bases canónicas. Bueno, primera cuestión a tener en cuenta siempre en esto es, cuando yo trabajo con una matriz asociada a una transformación, tengo que tener en cuenta que esa matriz trabaja respecto de dos bases, una base del dominio, una base del codominio. O sea que cuando estoy trabajando con matrices, en este tema de transformaciones lineales, siempre hay que pensar que están referidas a un par de bases. Y vamos a trabajar, básicamente hay dos fórmulas, digamos, que uno tiene que tratar de recordar, dos expresiones, vamos a decir. Una es cómo se construye la matriz de la transformación. Fíjense que acá aparece, vamos a hacerlo un poquito más grande, ahí, aparece la idea de que aparecían justamente, dijimos, dos bases, una del dominio, otra del codominio. Esto está sacado del PDF que tienen ustedes de teoría, a la base del dominio la llaman B y a la del codominio B'. Y la matriz de la transformación es una matriz que se forma, se construye, de manera tal que las columnas de esa matriz son los transformados de los vectores de la base B del dominio. Transformados de vectores de la base B del dominio, o sea, B1, B2, hasta B sub n, son vectores de la base B. Pero están escritos, y esto es lo interesante y importante, en coordenadas de la base del codominio. ¿Está bien? O sea, en coordenadas de la base de B'. O sea, que son los transformados de la base del dominio escritos en coordenadas de B'. Bueno, eso va formando las columnas de nuestra matriz que tenemos que trabajar. La otra cosa que hay que recordar es que cuando yo quiero trabajar con la matriz, una vez que la tengo, y quiero encontrar el transformado de un vector, ahí también en realidad lo que va a hacer es trabajar con coordenadas. Voy a necesitar poner el vector del dominio que yo quiero transformar escrito en coordenadas de la base del dominio en la que estoy trabajando. Aplico la transformación, pero esta vez lo hago matricialmente. O sea, tengo la matriz de la transformación, va a multiplicar a otra matriz con las coordenadas del vector B que yo quiero transformar, digamos. Y el resultado es el transformado de B en coordenadas de la base B'. O sea, me está dando el resultado, las coordenadas de la imagen de B escritas en la base B'. Porque el transformado de B, la imagen de B, está en el codominio, ¿no? Así que me lo está dando escrito, insisto, en B'. Bueno, esas dos cositas hay que tener en cuenta y con eso más o menos ya podemos resolver un montón de ejercicios, ¿no? En particular estos primeros, y me parece importante verlo porque no tiene mayor complicación porque trabaja con bases canónicas. Acuérdense que, vamos a ver el enunciado de vuelta, decía hallar la matriz asociada respecto de las bases canónicas. Por lo tanto, acá cuando encuentre mi matriz, puede ser que le pongan, por ejemplo, como está acá, simplemente la matriz M o M de T, que sería la matriz asociada a la transformación T, y no poner ningún subíndice, o si no, se suele poner los subíndices de las bases. Como las bases son canónicas, serían E, y esta transformación va de R2 a R2, también se podría haber escrito M y acá abajo sub EE, que serían las dos bases canónicas, las dos bases estándar. Cuando sabemos que se trabaja en canónica, no es necesario poner entonces los subíndices de qué base estoy trabajando. Entonces, ¿cómo encuentro esta matriz? Lo que tengo que pensar es, trabajo con, me dijo, la base canónica del dominio, que es igual a la base canónica del codominio en este caso, ¿no? Base canónica del dominio, formada por los vectores 1, 0, 0, 1. Y entonces, el transformado del primer vector de la base canónica, o sea, del versor I,
ese transformado, ¿cómo lo transformo? Bueno, me dan la expresión analítica. Entonces, simplemente reemplazo las componentes de este versor I, 1, 0, lo reemplazo acá. El resultado lo pongo en mi primer columna. Fíjense, 1 más 2, 0, o sea, 1. La primer componente, el primer elemento de la matriz va a ser 1. Y el segundo elemento me dice, x valía 1, me queda menos 1 más 0, o sea, menos 1. Entonces el transformado del 1, 0 es 1 menos 1, que resulta ser mi primer columna de la matriz de la transformación. Tomo el segundo vector de la base del dominio, que es el versor 0, 1, porque estoy en la base canónica. Aplico la transformación, o sea, aplico la expresión analítica, y entonces ahora tengo 0x más 2 por 1. Me quedó 2. Este elemento va a ir acá. Y finalmente acá tengo 0, 1, el último elemento, entonces queda 1. Quiere decir que el transformado del 0, 1 es el 2, 1, que lo pongo como columna. ¿Está bien? Y ahí terminó mi matriz. O sea, esa es mi matriz de la transformación asociada a esta que está acá. Fíjense un detalle, un truco que hay que tener cuidado. Primero hay que trabajar siempre, mi recomendación por lo menos, no quiere decir que tengan que hacerlo así, ¿no? Pero tratando de aplicar la teoría, ¿sí? Por ejemplo, esto que veíamos, ¿eh? Después si tenemos que aplicar, digamos, trabajar con algún vector y transformarlo, esta otra propiedad. Después, una vez que uno más o menos maneja bien la teoría, entonces puede empezar a pensar en algunos trucos. Yo le voy a enseñar uno, por ejemplo, que es el siguiente. Supongamos que a mí me dan la expresión analítica de la transformación, como en este caso, que me dieron la expresión analítica de la transformación. Entonces yo puedo directamente encontrar mi matriz vamos a ponerlo acá de costadito para que me entre mejor, mi matriz siempre en las bases canónicas, o sea, la matriz asociada a las bases canónicas. Simplemente poniendo así, fíjese, o sea, ¿de dónde viene lo que yo voy a hacer ahora? La justificación es que justamente hicimos toda esta cuestión teórica, ¿no? Agarramos el primer versor de la base canónica, lo transformamos, lo ponemos en la primera columna. El segundo versor, lo transformamos, lo ponemos en la segunda columna. Pero fíjense cómo quedó, miren, quedó la primera fila 1, 2, que corresponde a los coeficientes, fíjense que acá hay una x más 2i. Corresponde a los coeficientes que están multiplicando a las componentes del vector. Y acá me están dando, dijimos, la expresión analítica, ¿no? A la primer componente del vector. Fíjense que me quedó 1, 2. Bueno, entonces acá pongo 1, 2. Eso como truco funciona, ¿está bien? Si tengo la expresión analítica, los coeficientes que están multiplicando a las componentes del vector, a la primer componente del vector, los puedo poner en la primera fila. Y ahora en la segunda fila pongo los coeficientes que aparecen en la segunda componente del vector. Fíjense, menos 1, 1. Menos 1, 1. Bueno, eso me quedó esta matriz. Fíjense que ese truco funciona. Recomendación, el truco, primero hay que aprender, antes del truco hay que aprender la teoría, digamos, ¿no? Y después si uno quiere, y lo puede ir practicando haciendo las dos cosas a la vez para que vea que funciona, y si uno ya tiene suficiente, digamos, experiencia o confianza más que experiencia, entonces se puede aplicar directamente esto. Vamos a ver otro caso, ¿no? Teníamos, por ejemplo, una transformación que va de P sub 2, espacio de polinomio de grado menor o igual que 2, a R3. Y me dan la expresión analítica de vuelta. Fíjense que la expresión analítica me dice, tomo un polinomio genérico, sería así, de grado 2, digamos, y entonces lo tengo que transformar en un vector de R3, que tiene 3 componentes. ¿Cómo encuentro desde la teoría, digamos, esta matriz de transformación? Tengo que transformar los vectores de la base canónica del dominio, o sea, los vectores de la base canónica de P sub 2. Esos vectores, la base canónica, del espacio de polinomios P sub 2, están formados por el 1, x,
y x cuadrado. ¿Eh? O sea, la base de P sub 2, la canónica, de P sub 2 tienen que ser, para empezar, polinomios, ¿no? En este caso son todos monomios. 1, x cuadrado. Esta es la base canónica de P sub 2. ¿Eh? Base canónica de P sub 2. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que, como dice acá, encontrar los transformados de cada uno de esos vectores y esos transformados escribirlos primero en columnas, ¿no? Pero aparte en coordenadas de la base, en este caso de la base canónica de R3. Como también tengo que escribirlos en la base canónica del codominio, eso me resulta fácil, digamos. ¿Por qué? Porque simplemente al tener la transformación, fíjense, tomo el primer vector del dominio. Y ese vector es el 1, fíjense, acá voy a tener que poner A vale 1. ¿Está? Y para este primer vector, B vale 0 y C vale 0. Entonces transformo eso. Digo, bueno, A vale 1, B vale 0, no lo pongo, perdón, B vale 0, no lo pongo, C vale 0, no lo pongo, y acá tengo A más C, A vale 1. Estoy transformando este. ¿Eh? Fíjense que este es como tener este, porque podemos decir ese 1 que tiene, bueno, es como escribir así, 1 más, supongamos, bueno, acá usaron t, ¿no? Bueno, como tener 0t, digamos, o 0x, vamos a ponerle, más 0x cuadrado, ¿eh? Para que se vea bien de dónde están saliendo estas cosas. Este es A, este es B, este es C. B y C valen 0, o sea que esto es 0, este es 0, este es 0. ¿Qué me quedó? La primer componente del transformado es 1, la segunda es 0 y la tercera es 1. Fíjense, 1, 0, 1. Y no tengo que pensar más nada porque me dijo que los tengo que escribir en la base canónica del codominio. La base canónica del codominio, simplemente teniendo la transformación, la expresión analítica ya me da el resultado en la base canónica del codominio. 1, 0, 1. Vamos a suponer con con X. Yo tengo que aplicar el transformado de X. X, ahora vamos a ponerlo acá arriba si se ve mejor. ¿Qué sería? Sería 0 más, o sea que A vale 0, más una X, o una T, digamos, una X, más 0, X cuadrado. 0, X cuadrado. Quiere decir que ahora A vale 0, B vale 1 y C vale 0. Como A y C valen 0, fíjense que en las primeras componentes, fíjense acá, A y C valen 0, o sea que esto es 0. Y la última también vale 0. A más C, 0 más 0. B vale 1, o sea que la segunda componente va a quedar 2 por 1, 2. Entonces me quedó primer componente, 0. Segunda componente, 2. Tercer componente, 0. Y si hago lo mismo, ahora yo lo voy a hacer sin tener que escribirlo, con x cuadrado, fíjense que acá x cuadrado quiere decir que c vale 1. Tengo c por x cuadrado, digamos. Entonces c vale 1. A y b, ¿cuánto vale? 0. Entonces acá tengo 0 menos 1, primer componente menos 1. B dijimos que valía 0, por lo tanto acá tengo este 0. Y acá tengo a más c, 0 más 1, 1. Entonces ahí escribí entonces los transformados de la base del dominio, los puse en columnas y escritos en coordenadas de la base del codominio. En este caso, mi codominio me pedían la base que fuera la canónica. Ahora vamos a ver un poco más complicado qué pasa si, porque iba de canónica en canónica, ¿no? ¿Qué pasa si no hubiera trabajado con bases canónicas? Fíjense de vuelta, si yo tengo la expresión analítica y me piden encontrar la matriz asociada en base canónica a la transformación, dijimos que si la base es canónica no hace falta ponerle los subíndices, entonces de vuelta puedo utilizar el truco que venía comentándoles recién. Vamos a ver de vuelta el truquito ese cómo funciona, voy a borrar acá si no los complico. Fíjense, tomo la primer componente del transformado y me fijo a ver qué pasó con las, digamos, con las componentes del vector original, del vector del dominio, ¿no? Tengo una A, 0B y menos 1C. Bueno, eso así como estaba en la primera fila. Una A, 0B, menos 1C.
Agarro la segunda componente. 0A tengo, 2B y 0C. Y para la última componente del transformado, fíjense que tengo 1A, 0B, 1C. Fíjense que tengo la misma matriz, ¿está bien? Entonces, es un truquito que funciona para encontrar rápido las matrices. Si me dan la transformación analítica, puedo encontrar rápido la matriz asociada en las bases canónicas. El procedimiento, si yo todavía no, el truco no lo manejo mucho, es el que hay que hacer siempre, digamos, transformar los vectores de la base del dominio en la que yo esté trabajando y escribir esos transformados en coordenadas de la base del codominio en la que esté trabajando. Pero si todo es en canónica, este truquito funciona. Vamos a ver uno un poquito más complicado. Vamos a sacarlo. Bueno, este último todavía no es tan complicado, pero ya que estamos lo vemos. Esta transformación de R3 en R3, una vez más tengo que encontrar la matriz de la transformación asociada a las bases canónicas, con lo cual es bastante fácil. Tengo que transformar los vectores de la base canónica del dominio. Estoy en R3, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 son mis vectores de la base canónica del dominio. Los transformo. ¿Cómo los transformo? Utilizando la expresión analítica. Entonces, el primer vector, que es el 1, 0, 0, reemplazaré la x por 1 y la y la z por 0. Hago eso y el resultado, que es el transformado del 1, 0, 0, lo tengo que escribir en coordenadas de la base del codominio. Pero como acá me están pidiendo que escriba en coordenadas, que la base del codominio sea la canónica, simplemente voy a obtener mis componentes así como están en la primera columna. Entonces me quedó 3, 2, 1. Y lo mismo hago con los otros dos vectores. Aplico la expresión analítica. Cuando tengo ya el transformado ese, está escrito ya en canónica, digamos, entonces las componentes del vector son iguales a sus coordenadas canónicas, entonces escribo en columnados cada uno de esos transformados. Y ahí terminó. Y fíjense una vez más que funciona el truco acá, ¿no? Primer componente de la imagen, ¿no? del transformado, la expresión analítica. Tengo 3 de X, 4 de Y, 1 de Z. Primera fila, fíjense, 3, 4, 1. Para la segunda componente tengo 2, 5, 3. Segunda fila, 2, 5, 3. Y acá 1, 2, 1, 1, 2, 1. ¿No? Eso entonces siempre funciona, que tenga. Recuérdenlo porque después si quieren aplicar el truco y lo aplican mal, sonaron, ¿no? O sea, esta la idea es, tengo la expresión analítica y quiero encontrar la matriz en las bases canónicas. Puedo hacer ese truquito directamente. Bueno, creo que más o menos se entendió. Vamos con otro, que tengo que hacer alguna otra cosita. Vamos con este. Por ejemplo, me dice, una transformación de R4 en R3, tal que su matriz asociada respecto de las bases canónicas es, y me dan esta matriz. Donde fíjense que por acá hay una A dando vuelta que no sabemos cuánto vale. Entonces me dice que tengo que encontrar el valor de A para que, primero, la matriz tenga rango 2. Esa sería una primera parte del ejercicio. Y una segunda parte me dice para que T sea inyectiva. Bueno, entonces, para la primera parte, esto, fíjense que ni siquiera hace falta demasiado saber algo de transformaciones lineales, ni pensar que esta matriz está asociada a una transformación lineal. Simplemente me dice, yo tengo que encontrar A para que esta matriz tenga rango 2. Bueno, ¿qué puedo hacer? A mi matriz la escalono, le voy aplicando Gauss. Una vez que apliqué Gauss voy a llegar a esta forma escalonada, por ejemplo, y lo que necesito, ¿se acuerdan que habíamos dicho? El rango de una matriz se podía pensar como la cantidad de filas que eran linealmente independientes. En particular, entonces, como necesito que el rango sea 2, y yo acá tengo 3 filas, voy a pedir que la última, una vez que esté escalonada, esté compuesta todas por ceros, que sea una fila nula. De esa manera voy a tener solo 2 filas que van a ser linealmente independientes.
Al escalonar me quedó un solo elemento que podría ser distinto de 0, que es este que está acá en la última fila, que es 1 menos A. Por lo tanto, si A vale 1, quiere decir que mi fila tercera se anula y entonces el rango de la matriz es 2. Porque las otras dos filas, fíjense que no tengo forma de anularlo. Bueno, así que entonces ahí tengo cómo poder encontrar mi rango, digamos, mi valor de A para que el rango de la matriz sea 2. Y después me dice, tengo que encontrar un valor de A para que T sea inyectiva. Entonces, tenemos que recordar un poquito qué pasaba cuando T era inyectiva. Había una propiedad que se utiliza mucho para ver si una transformación es inyectiva o no, que es que se tiene que cumplir que el núcleo de T sea un conjunto formado únicamente por el vector nulo del dominio. Como dice acá, para que la transformación sea inyectiva, esta propiedad se tiene que cumplir, que el núcleo de T tiene que ser el nulo del dominio. Como estamos en R4, entonces el núcleo únicamente tiene que tener este vector que está acá. Entonces ahora puedo pensar, bueno, podría usar yo el teorema de las dimensiones, recordando que la transformación iba de R4 en R3. O sea, tomaba vectores de R4 y los transformaba a vectores de R3. ¿Se acuerdan que el teorema de las dimensiones decía la dimensión del dominio, o sea, la dimensión de R4, era igual a la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen? Bueno, resulta que la dimensión del dominio es 4, que es la dimensión de R4. Si yo quiero que T sea inyectiva, vamos a bajar un poquito acá para que se vea esto. Si yo quiero que T sea inyectiva, entonces lo que tiene que pasar es que la dimensión del núcleo tiene que ser 0, porque el núcleo tiene que estar formado únicamente por el vector nulo. Entonces tendría en mi teorema de las dimensiones, la dimensión del dominio es 4. Tiene que ser igual a la dimensión del núcleo, que tiene que ser 0, porque me lo imponen acá porque dicen T tiene que ser inyectiva, más la dimensión de la imagen. Entonces quiere decir que la dimensión de la imagen tendría que ser 4 para que se cumpla la igualdad. Pero resulta que mi codominio es R3, y la dimensión de R3 es 3. Por lo tanto, nunca puedo tener que la dimensión de la imagen sea 4. No puede ser más grande, digamos, la dimensión de la imagen que la dimensión del codominio. Entonces, quiere decir que no tengo forma de encontrar un A para que T sea inyectiva. Entonces, como dice acá, no existe un valor de A para que T sea inyectiva. No puedo poner ningún valor a A porque no me va. Fíjense que lo que me está diciendo que ya no se va a cumplir nunca este teorema de las dimensiones, ¿no? Nunca voy a poder encontrar ese valor de A para que sea inyectivo. Bueno, hay que tener en cuenta entonces que este teorema, que ya lo habíamos hablado la semana pasada, muchas veces permite resolver determinados problemas, determinadas situaciones que tenemos, sin necesidad de tener que hacer ningún tipo de operación. Bien. Vamos con otro. Vamos con esto donde trabaja con un núcleo y también con algo de las clasificaciones que habíamos visto la semana pasada en la teoría. Tengo un subespacio, dice, generado por estas dos matrices. Este subespacio está incluido en el espacio de matrices cuadradas de orden 2. Y en estos generadores del subespacio S aparece un parámetro K que no sabemos cuánto vale, pero que me dicen que voy a tener que encontrarlo para que se cumpla lo que dice acá, que la transformación, una transformación que va a ir de este espacio de matrices de 2×2 en R3, dice, y tal que la expresión de la transformación sea un epimorfismo y que el núcleo de la transformación sea S, o sea, sea este conjuntito que está acá. Entonces, de vuelta, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar valores de K, dice, valores concretos acá que van a ir,
para que yo pueda encontrar una transformación que cumpla con dos condiciones, que sea un epimorfismo y que el núcleo de la transformación sea este subespacio que está acá. Bueno, entonces vamos a empezar primero, obviamente voy a tener que utilizar las dos condiciones que me dieron, esa es la información que me están dando, ¿no? Primero, que sea un epimorfismo quiere decir que la transformación tiene que ser sobreyectiva, ¿está bien? Que sea un epimorfismo quiere decir que tiene que ser sobreyectiva. Que sea sobreyectiva quiere decir que la imagen tiene que coincidir con el codominio. La imagen tiene que coincidir con el codominio. Entonces quiere decir que la dimensión de la imagen va a tener que ser 3. Esa es una primera cuestión que puedo pensar a partir de esta condición que me piden. Vamos a ir entonces un poquito acá. Fíjense, para que sea un epimorfismo, dijimos, la imagen tiene que coincidir con el codominio. Es decir, que la dimensión de la imagen tiene que ser 3. Por otro lado, ¿se acuerdan que el dominio era el espacio de matrices cuadradas de R 2×2, matrices cuadradas de orden 2? Ese espacio tiene dimensión 4. Entonces, de nuevo, puedo pensar un poquito qué pasa con la dimensión del núcleo, aplicando el teorema de las dimensiones. La dimensión del dominio es 4, la dimensión de R 2×2. Y eso tiene que ser igual a la dimensión del núcleo más la de la imagen. Como la imagen tiene que coincidir con el codominio, la dimensión de la imagen tiene que ser 3. Conclusión, la dimensión del núcleo tiene que ser 1. Ahora resulta que a mí me pedían que el núcleo sea el conjunto S, y el conjunto S estaba generado, digamos, por dos matrices. Y necesito que la dimensión del núcleo, o sea, la dimensión de S, sea 1. Por lo tanto, tengo que poner una de las matrices múltiplo de la otra, o proporcional a la otra, digamos. Fíjense, acá están las dos matrices. Estas eran las dos matrices que me dieron, que generaban S. Como necesito que el SS tenga dimensión 1, ese era el núcleo de T. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Que tiene que ser un conjunto linealmente dependiente de estas dos matrices. Y que sea linealmente dependiente el conjunto de las dos matrices quiere decir que una tiene que ser proporcional a la otra. Bueno, eso lo puedo escribir, por ejemplo, en este formato. Tomar la primera, decir, multiplico por una constante, y eso tiene que ser igual a la segunda. Con lo cual me queda un sistema de ecuaciones que puedo resolver, y de acá saco entonces mi valor de K, que K es igual a 1. Acá sale inmediatamente, fíjense, por ejemplo, me quedó, obviamente este alfa multiplica por cada uno de los elementos de la matriz de la izquierda, y después igualo elemento a elemento. Entonces tengo, por ejemplo, fíjense, alfa por 1 tiene que ser igual a 2K. Y alfa por menos 1 tiene que ser igual a menos 2. Entonces me queda que menos alfa es menos 2. Y acá ya saqué que alfa vale 2. Reemplazo en la primera ecuación y me queda que K vale 1. Después tengo otras ecuaciones de los elementos. Esta no me aporta nada, que 0 es igual a 0. Y la última, K más 1 igual a 4, multiplicado por alfa, el K más 1, alfa por K más 1 igual a 4, simplemente sirve para verificar que esto, digamos, es coherente, es consistente, ¿no? Si alfa vale 2, lo multiplico por K que vale 1, 1 más 1, 2 por 2, 4. Quiere decir que el valor de K que nosotros necesitábamos encontrar era K igual a 1. K igual a 1. Vuelvo al enunciado un poquito, a la parte A, ¿no es cierto? Entonces me dice, obtenga si es posible los valores de K para los cuales se tiene que cumplir esto, que T sea epimorfismo y que el núcleo de T sea S. Acabamos de encontrar el valor de K es 1, ¿está bien? No pide hallar la transformación, no dice hallar la expresión analítica de la transformación o hallar, no sé, alguna expresión que de alguna manera me dé la transformación, ¿está bien? Me pedía solamente hallar el valor de K para este punto A. Pero si me hubieran pedido algo por el estilo, como encontrar una transformación concretamente, digamos, que cumpla con esto, entonces yo lo que tengo que pensar es lo siguiente. Acuérdense que K valía 1. Puedo reemplazar acá el K por 1. Estos dos vectores, como generan al núcleo de la transformación, cuando los transforme,
y este obviamente, van a tener que ir al 0, 0, 0. O sea, van a tener que ir al vector nulo del codominio. Entonces acá hicimos eso y pusimos, fíjense, si k vale 1, entonces esta matriz queda 1 menos 1, 0, 2. Dividida por filas, 1 menos 1, 0, 2. Aplico la transformación, tiene que ir, fíjense, al vector nulo del codominio. Bueno, y a su vez como la dimensión es 1 del núcleo, fíjense que no hace falta aplicar a la otra, porque en realidad estaría, porque son proporcionales una con la otra. Entonces no estoy agregando información nueva. Si yo dijera, bueno, a la matriz 2 menos 2, 0, 4, le aplico la transformación y tiene que ir al 0, 0, 0, es lo mismo que pensar que a esta la multiplique por 2, esta matriz. Entonces no me agrega una información extra. Pero si yo tendría que haber encontrado, digamos, esa transformación posible, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tengo que, ¿se acuerdan que aplicar el teorema fundamental de las transformaciones lineales? Que lo que me decía es, tengo que elegir una base del dominio, entonces acá completo una base. Por ejemplo, aparte de esta, que ya está la condición, que me dice que esta tiene que ir cuando la transforme al vector nulo de R3, completo con una base cualquiera. Entonces tengo que buscar 3 matrices más que sean linealmente independientes también con esta, formar un conjuntito de 4 matrices LI. Esa va a ser mi base de R2 por 2. Y esas nuevas matrices, estas 3, al transformarlas, tienen que, ¿se acuerdan que los transformados van a tener que generar, digamos, la imagen? Pero la imagen, si ustedes lo recuerdan, tenía que ser R3, porque dijimos era un epimorfismo, tenía que ser sobreyectiva, tenía que ser todo el codominio. Entonces, ¿qué hago? Cada uno de estos vectores, son vectores estas matrices, cada una de estas matrices, estos vectores, lo transformo en un vector distinto de R3. De manera de, por ejemplo, acá justo tengo 3, que es lo que necesito, pongo, por ejemplo, la base canónica de R3. Entonces asocié a cada una de las matrices que completaron mi base de R2 por 2, le asocié un vector distinto canónico de R3. Cosa de asegurarme que este y este, o sea, la base canónica de R3 me genera toda la imagen, me genera R3. No lo pedía el ejercicio, pero, digamos, esto aplico qué cosa, el teorema fundamental, y puedo encontrar entonces una transformación posible. En el punto B del mismo ejercicio me decía ahora que me da el valor de K, me dice K vale 0, con lo cual estos ya son dos matrices fijas, digamos, ¿no? Y me dice, halle la expresión analítica de la transformación, de vuelta, del espacio de matrices de orden 2, en R3, tal que el núcleo siga siendo este conjunto S, y después me dice, tengo que transformar dos matrices más. Una, que es la que está acá, que vaya al 1, 1, 0, y esta otra matriz, formada por el 1, 0, 0, 0, que vaya al 2, 1, 3. Y me hace una pregunta, me dice, ¿queda la transformación bien definida? Justifique su respuesta. Bueno, entonces vamos a verlo. Esto es más sencillo de lo que parece. Primero me dicen que K vale 0, con lo cual ahí ya tengo entonces digamos, el valor de K fijo, con lo cual decíamos, reemplazo en mis matrices por el valor de K que tenemos, y entonces tengo que finalmente S está generado por dos matrices concretas, digamos, ¿no? Me pide que ese sea el núcleo de la transformación. Entonces ahora sí, y fíjense que ahora son linealmente independientes estas dos matrices. ¿Se acuerdan que en el ejercicio anterior mostramos que el único valor de K que hacía que fueran LD, este conjunto, era cuando K valía 1. Pero si K vale 0, entonces quiere decir que estas son linealmente independientes. Las puedo tomar como dos matrices que van a formar mi base del dominio para poder aplicar, ¿qué cosa van a tener que aplicar? Y de vuelta el teorema fundamental de las transformaciones lineales. Entonces, esta, cuando la transformo, como genera el núcleo, tiene que ir al vector nulo del codominio. Esta otra, ahora sí la puedo tomar en cuenta porque es linealmente independiente
respecto de la matriz anterior, digamos, o sea, no es múltiplo de la anterior. Entonces ahora puedo tomar esa, y es más, la tengo que tomar porque sé que el transformado de ese también va al núcleo de la transformación. ¿Sabes? Me lo dice la condición que me están pidiendo. Y las otras condiciones que me pedían eran que estas dos matrices, que eran dato, digamos, vayan a estos dos vectores de imagen, ¿no? O sea que esto es un dato que me pusieron. Entonces, a partir del teorema fundamental, digo, bueno, esto, mi transformación lineal, queda definida a partir de transformar estas cuatro matrices. Dice, ¿será una transformación que queda bien definida? Para eso la respuesta, para poder encontrar la respuesta, lo que tengo que ver es si estas cuatro matrices forman un conjunto linealmente independiente. O sea, si son una base de R 2×2. Si son una base de R 2×2, entonces el teorema fundamental me asegura de que esto está bien definido. Acá, fíjense que también pide otra cosa, que es, dice, halle la expresión analítica. O sea que no solo, por ejemplo, yo podría haber dicho, y bueno, acá terminaría mi ejercicio. Supongamos que yo demuestro que estas cuatro matrices forman un conjunto linealmente independiente. Entonces digo, lo demuestro esto, ¿no? Que sean linealmente independientes. Y puedo poner, entonces, como este conjunto es una base de R 2×2, el teorema fundamental me asegura que existe una única transformación lineal que cumple con estas cuatro igualdades. Eso sí me hubieran dicho que encontrar una transformación lineal o responder la pregunta de si era única esa transformación. La respuesta es que sí. Pero aparte me pedía una cosa más, me pedía la expresión analítica. Y esto no es la expresión analítica. La expresión analítica es la formulita, digamos, ¿no? Cuando queda el transformado de uno genérico igual a una imagen genérica. Entonces tengo que hallar la expresión analítica. Bueno, ¿cómo la vamos a hallar? Eso ya lo hemos hecho en la clase pasada. Muy sencillo, ponemos un vector genérico del dominio, en este caso una matriz genérica de 2×2. Y la escribo como combinación lineal de los vectores de mi base. Esto finalmente es una base. Acá no lo demostramos, pero uno podría demostrarle que son linealmente independientes, con lo cual la transformación queda bien definida. Ya no hace falta encontrar la expresión analítica para responder eso. Por el teorema fundamental, como eso es una base, queda bien definido. Pero me piden hallar la expresión analítica, entonces escribo una matriz cualquiera como combinación lineal de las matrices que forman mi base. Y me queda un sistema de ecuaciones. Fíjense que voy a tener que resolver este sistema de ecuaciones. ¿Cómo hacíamos el sistema de ecuaciones? Bueno, acá fíjense que esta primer componente, esta sería la coordenada, la primer coordenada de la matriz genérica escrita en la base esta que está acá. La pongo en columnas, ¿verdad? Los elementos de esa primera matriz. Y así voy haciendo con los elementos de cada una de estas matrices, las voy poniendo en columnas, fíjense, y esta matriz genérica finalmente forma la columna de los términos independientes. Bueno, les comento que esto se va a cortar en cualquier momento, porque dice que quedan menos de un minuto. Cuando se corte, por favor, volvemos a conectarnos una vez más. Una vez que armé mi matriz ampliada asociada a este sistema de ecuaciones, lo resuelvo para encontrar ¿qué cosa? Para encontrar estos escalares, que son las coordenadas de la matriz genérica en la base en la que estoy trabajando. Resuelvo este sistema, lo resuelvo por Gauss, escalono a la matriz y encuentro, fíjense, alfa, beta, gamma y delta en función de